Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, con el dibujante, pintor, escultor, artista plástico y hombre de radio también, el señor Ricardo Coven, alias Rocambole. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Has hecho radio también? Una vez hace bastante tiempo, en Radio Universidad de la Universidad de La Plata. ¿Cómo comenzó ese primer proyecto de radio? ¿Qué recordás y cuál era tu labor? Y fue alrededor del siglo XX, a fines del siglo XX, en 1969. Se me ocurrió que, dado que había empezado a ser incipiente el fenómeno musical de rock en la Argentina, y no había en ese momento casi ninguna emisora que pasara la música de rock, que ya venía existiendo desde un par de años atrás, con la aparición de grupos como Almendra, Manal, Box Day, Arcoiris y algunos más, incluso en La Plata, la Cofradía de la Flor Solar. Se me ocurrió que podía ya hacerse un programa dedicado exclusivamente a la música del rock nacional. Entonces, bueno, presenté el proyecto en la radio de la universidad, fue aceptado y empezó un ciclo que se llamaba Cultura Rock. ¿Cómo te llegaba la información de la existencia de los distintos discos que iban apareciendo para luego poder volcarlos en la difusión en la radio? Y bueno, había unas pocas publicaciones, como la revista Pelo, y antes de la revista Pelo había habido algunas otras, como Pin-Up o La Bella Gente. Además que, bueno, yo era amigo de la mayoría de los músicos que participaban de ese movimiento. Claro. ¿Vos naciste aquí en La Plata? No, yo nací en Buenos Aires, pero vine de muy chico a La Plata porque mi padre consiguió un trabajo aquí en la ciudad de La Plata. Cuando comenzaste a cursar la escuela primaria, ¿había una materia que se dedicara exclusivamente al dibujo? ¿Las instituciones en ese momento hacían hincapié en lo que tiene que ver con fomentar la imaginación y todo eso, o era complicado? No, en la escuela primaria creo que también hoy día sucede más o menos así. No había una clase o una materia específica que tuviera que ver con el dibujo, la plástica, etcétera. Sí había un espacio que le dedicaban a determinadas situaciones tipo manualidades o pequeñas artesanías, en las cuales en algunos casos algunas maestras a lo mejor la aplicaban a que los chicos dibujaran, y de vez en cuando, no siempre, aparecía, recuerdo en la escuela, un profesor que seguramente contratado por el ministerio o algo así, que nos daba clases elementales de dibujo con tizas de colores en los pizarrones. Él hacía un dibujo con tiza de colores y los chicos tenían que copiarlo. Hasta ahí llegaba en esa época la aplicación de la educación en cuanto a la enseñanza de arte. ¿Qué pintores o cuándo comenzaste a dibujar por primera vez y qué pintores te han influenciado a la hora de definir un estilo siendo muy chico? ¿Recordás algunas de tus primeras creaciones desde adolescente o desde niño? No, lo que siempre digo yo es lo siguiente: todos los seres humanos empezamos a dibujar a los 2 años. Eso es un leitmotiv en el cual yo siempre insisto, que es una cosa que habitualmente no se repara, pero que en la misma edad que aprendemos a caminar y aprendemos a hablar, también los niños empiezan a dibujar. Cuando les dan algo con que trazar una señal, inmediatamente los niños se ponen a hacer dibujos. Al principio son unas
especie de garabatos parecidos a unos ovillos del hilo o de lana, y esos ovillos con el tiempo se van transformando en figuraciones, ¿cierto? Todo eso sigue si el niño prácticamente ni siquiera sin estímulos, si el niño tiene a disposición papel, tiza, lápiz, etcétera, sigue dibujando, y aproximadamente a los 5 años ya digamos domina una habilidad. Siempre me he preguntado qué pasaba entre los 5 y los 12 años, que hacía que la mayoría, 95%, abandonara ese tipo de actividad. Bueno, me permitía además pensar que lo que pasaba en esa edad es simplemente la educación formal, o sea, la escuela, claro, que evidentemente no estimula demasiado ese tipo de actividad, al cual somos naturalmente afectos por el hecho de que se empieza a tan temprana edad, y que incluso en la historia de la humanidad apareció en épocas muy tempranas esa práctica. Pero bueno, al parecer en la sociedad tal cual se concibe en estos tiempos, esa habilidad o esa actividad no es tan necesaria a lo mejor para vivir, sino quizás tomada como una especie de hobby, de juego, etcétera. Entonces, bueno, no hay materias específicas que se apliquen a eso, sino que más bien las materias con las cuales hay que contar para aprobar o para pasar de grado, son materias que tienen más bien que ver con una cosa evidentemente práctica y materialista. ¿Crees que estamos condenados a ser seres prácticos únicamente el 95% de la humanidad o de la población aquí? No, lo que pasa es que hubo muchas veces actitudes con respecto a la educación donde la educación artística tenía un lugar, pero esas cosas aparecen y desaparecen. Muchas veces se han reformado los planes de estudio del Ministerio de Educación en colegios secundarios, y hubo épocas en la cual se le daba algún lugar a todo tipo de comunicación artística. Pero bueno, las reformas constantes de los planes hacen que a veces haya solamente oleadas en ese sentido. En general, yo no hablo de la educación específicamente argentina, porque sé que claro, en todas partes pasa lo mismo. O sea, nosotros estamos directamente metidos en una sociedad capitalista que influye muchísimo, obviamente, en todas las actividades humanas, y por supuesto la educación, que es la preparación de un individuo para poder manejarse dentro de un determinado tipo de sociedad, hace que justamente esa educación sea la adecuada como para moverse en un medio que sea así eminentemente pragmático, eminentemente materialista, eminentemente comercial, llamémosle, o bueno, todo lo que tiene que ver con la influencia del sistema, digamos, al cual estamos sometidos. ¿Cuándo comenzaste a formar la famosa cofradía, la famosa comunidad? ¿Y cómo hacían en ese momento, en esa época, para poder subsistir, por ejemplo? Bueno, la comunidad, la Cofradía de la Flor Solar, surgió de un grupo de estudiantes desertores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, que debido a un golpe militar de su época, que fue el de 1966 del general Onganía. ¿La anuncio de los bastones largos? Claro, se sintieron como poco perseguidos dentro de sus actividades dentro de la universidad. Entonces la idea fue desertar para tratar de formar una institución paralela o alternativa, donde tendrían lugar los profesores que habían sido desplazados del régimen, donde se abriría un comedor universitario que daría de comer a estudiantes, lo cual el régimen lo había cerrado. Y bueno,
todas esas aspiraciones demasiado ambiciosas, bueno, quedaron por el camino, y lo que se rescató del grupo fue la creación de una comunidad donde, digamos, se investigó y se propuso otras alternativas en cuanto a la vida, en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto al concepto de sociedad, y fue también un grupo dedicado al arte en general, y se destacó allí la música, porque también formaron parte de un grupo musical que fue de los primeros en cantar el rock nacional en castellano, que fue justamente la Cofradía del Flor Solar, que llevaba ese nombre. Y bueno, por lo demás el grupo tuvo su duración, duró aproximadamente 5 años, y lo que quedó fue el recuerdo de esa comunidad, y un disco grabado que se grabó en 1970, un LP como lo llamábamos en esa época, un disco de vinilo con alrededor de 20 temas. ¿Cuándo lo conociste a Morsi Requena y a Manija Paz para formar la banda? Bueno, Manija Paz era ¿Batero? Era baterista y era alumno de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Era un joven entrerriano que había venido a estudiar escenografía. Morsi Requena, también entrerriano, era estudiante de periodismo, y más tarde apareció porque lo fuimos a buscar a Entre Ríos, a Cubero Díaz, que fue guitarrista estrella del grupo. Además había otros entrerrianos como Ricardo Leña, vino más tarde Néstor Paul, y después otros no tan entrerrianos, otros como Luis Creus, como Luis Creus estaba en una formación de izquierda que ayudó mucho a la cofradía, igual que el señor Enrique García. Sí, Creus era un militante de alguna agrupación de ese tipo, y Enrique García era un filósofo y artesano platense, muy apegado a filosofías de tipo orientalista, a meditación, a yoga, etcétera, etcétera. ¿Te ayudó un poco a organizar todo eso que estaba pasando, dentro de la cofradía? Y la cofradía no tenía específicamente ideólogos, porque una de las premisas era que no había líderes, pero lógicamente entre varios empezamos a organizar una especie de pensamiento en el cual, bueno, tenían intervención todas estas ideas que provenían de lecturas diversas, de influencias de todo tipo. Previamente a formar la cofradía, ¿vos tenías información de la existencia de algunas comunidades que te hayan servido como estímulo para decir, bueno, acá se puede armar algo? ¿Sabías si tenías data, información de otras comunidades que hayan existido? Sé que había una comunidad en Rosario, que no recuerdo en este momento el nombre, y sé de otra en Montevideo, en Uruguay, la Comunidad del Sur, que también tenía ideas anarquistas. Y bueno, en algún momento cayó en mis manos una especie de manual, llamémoslo así, que daba indicaciones acerca de situaciones que se daban digamos, en los grupos, en la organización de grupos y en grupos de tipo así comunitario. ¿Te tocó diseñar algunos de los instrumentos de la futura banda, por ejemplo, dentro de lo que hacías dentro de tu actividad? Bueno, en la cofradía estaba Pascua García, que era un muchacho que era un artesano muy hábil, que era luthier, sabía construir instrumentos, arreglaba guitarras, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando que él tenía ese oficio, y que además en la comunidad éramos bastante modestos y
por no decir re pobres, ¿no es cierto? Y nos era dificultoso conseguir los instrumentos para la banda. Los equipos, instrumentos eran casi inalcanzables. Algunos tenían su instrumento, como Manija, que tenía su batería, u otros que tenían alguna guitarra, pero en un momento dado nos faltaba el bajo, claro, un instrumento específico que fuera el bajo. Entonces decidimos hacerlo, y bueno, con la ayuda de Pascua García, a mí me tocó a ver qué forma iba a tener la parte decorativa del aparato. Entonces, bueno, sí, hicimos un bajo así con un diseño especial. ¿Cuánto tuvo que ver, por ejemplo, la aparición del señor Miguel Grimberg para la difusión de la cofradía? Bueno, ya en la época que todavía estábamos en la Facultad de Bellas Artes, haciendo nuestras cursadas, nosotros estábamos en la cooperativa del Centro de Estudiantes, que era un lugar donde se vendían elementos para los estudiantes, elementos de todo tipo, como puede ser en una facultad de arte, ¿no es cierto? Entre los elementos también se vendían publicaciones, revistas, folletos, apuntes, etcétera. Y una estudiante de escenografía, Isabel Vivanco, que vivía en Buenos Aires, nos trae para vender en la cooperativa del centro la revista Eco Contemporáneo, que era una publicación que editaba Miguel Grimberg. Ella trabajaba en el grupo ese que editaba la revista y justamente el lugar se llamaba El Reducto de la Flor Solar. La revista Eco nos influenció muchísimo porque Miguel Grimberg publicaba muchos artículos de diversos autores, autores que él mismo traducía y que eran prácticamente desconocidos en la Argentina. Él fue traductor de muchas publicaciones de la Beat Generation. Sí. Y todos los poetas malditos y de la época Beat. Claro, y también editaba muchos artículos del grupo situacionista, un grupo francés capitaneado por Guy Debord. Entonces esos escritos, esos artículos nos influenciaban profundamente porque nos abrían un mundo, ¿no es cierto? ¿En dónde se produjo el debut de la cofradía como primer concierto? ¿Qué recordás de ese momento? Yo creo que el primer concierto fue un 21 de septiembre y me parece que fue en la calle, porque fue la inauguración de una disquería en La Plata y se habían puesto un escenario como fiesta de inauguración y allí tocó la cofradía de la Flor Solar por primera vez. ¿Recordás cómo se llevó a cabo la grabación del disco y en dónde fue? ¿Estuviste presente en algunos detalles ahí? Sí, organizando. Sí, finalmente conocimos a Miguel Grimberg, visitó La Plata y encontró que la cofradía era un poco la materialización de ciertas propuestas que aparecían en su revista. Entonces, digamos que le tomó afecto al grupo y propuso que grabaran. Entonces, él, como tenía algunos contactos en Buenos Aires, consiguió que en un estudio de Villa del Parque unas horas de grabación. Entonces, bueno, fueron el grupo a grabar y la anécdota fue que apenas descendieron en Constitución, los agarró la policía y les cortó el pelo, como se estilaba en esa época. Acá en La Plata, quizás con un poco más de liberalidad, lucían sus melenas, que eran de las primeras que empezaba a haber en aquellos tiempos. O sea, la estética de los jóvenes ya estaba cambiando y bueno, ellos fueron bastante digamos vanguardistas en el caso del pelo largo. Claro. ¿Fue en ese momento que también aparece en Sky la Negra Poli para hacer su aporte? Sky aparece un par de años después que la cofradía se hubiera fundado. Claro. Él vuelve en 1969, vuelve de Inglaterra. de Europa,
Él había estado presente en el Mayo francés, en París, y más tarde había estado en Londres y había sido testigo de la presentación de uno de los grupos de ¿cómo se llama el guitarrista? David Gilmour de Pink Floyd, pues. No, ahora, de Hendrix. De Hendrix, ahí se me a mí también. Fueron testigos de una de las presentaciones de Jimi Hendrix, de su grupo Jimi Hendrix Experience, creo Experience, que sí, pues estuvieron justo en esa inauguración, así que tuvo Sky una influencia tremenda porque le parecía una cosa. Él ya tocaba la guitarra, era claro. Pero bueno, de una forma bastante primitiva todavía. Cuando vio a Hendrix, como él mismo dice, se le explotó el cerebro. Y en tu caso, por ejemplo, vos en una entrevista has nombrado un grupo de artistas plásticos que ayudó mucho a crear las tapas de los famosos de algunos discos como Led Zeppelin. Ahora no recuerdo ese nombre de ese grupo. Era un grupo de artistas plásticos que sí, en Inglaterra, justamente para la aparición del King Crimson, del rock inglés, de todas esas bandas que aparecieron a principios del año de 1970. Sí. Hubo un estudio de diseño formado por un sueco, Sorm Storgenson se llamaba, que le pusieron por nombre Hypnosis. Y bueno, ellos se encargaron de casi toda la estética de todos estos ciclos de músicos del rock inglés, como Yes, Led Zeppelin, muchos, la mayoría de todo ese periodo. Tu nombre, el nombre con el que te conocemos casi todos o todos, podríamos decir, es Rocambole, que viene de una famosa historieta española, ¿puede ser? No, Rocambole es un folletín. Un folletín francés. Ahí va. Salía a fines del siglo XIX en algunos periódicos franceses. ¿Conservás algo de ese material que guardes con mucho amor? Yo tengo algunos, casi todos los tomos de una edición que se hizo en la Argentina alrededor de los años 30. Formato así de folletín. Aquí en la Argentina la editorial Thor, recuerdo, editó muchísimos folletines de ese tipo, que en general venían con unas tapas, unas cubiertas donde predominaba el amarillo. Yo creo que cuando se habla de amarillismo, a lo mejor es por esos colores que tenían los folletines. Estaban folletines como no sé, Tarzán de los monos, Sexton Blake, Doc Savage, entre tantos estaban las famosas hazañas de Rocambole. Ahí va. Y bueno, yo tuve contacto con esos folletines desde chico porque mi padre los coleccionaba, entonces me quedó ese nombre, digamos, como de héroe de la niñez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en algún momento que tuve que firmar unos trabajos de historieta y de ilustración, pensando que la mayoría de los dibujantes de humor y de historieta firman con algún tipo de seudónimo, se me ocurrió ponerme Rocambole. Para tu libro Arte, Diseño y Contracultura mostrás un poco esa faceta que para nosotros es algo un poco desconocida, que es la escritura. ¿Te hubiese gustado también escribir alguna novela alguna vez? ¿Tenés pensado? Bueno, de chicos tenía ese berretín también, como el de tantas otras cosas, y alguna vez habré empezado a escribir alguna cosa, pero bueno, no la continué porque me resultaba más, no más fácil, al contrario, como me resultaba un poco más difícil la tarea de la realización plástica, me interesaba más. Claro. Quizás en cierto sentido tenía alguna facilidad para expresarme literariamente, porque bueno, de chico leía con digamos,
con terribles fascinación, devoraba los libros. ¿Qué libros te gustaron mucho para recomendar para los oyentes y para mí también? Así no, pero yo tenía no tenía una cuota de lectura así demasiado sofisticada, no. Cuando te digo Tarzán de los monos, te digo, muchas veces me han preguntado ¿cuál es su autor de cabecera? Burroughs, digo. Me dicen El almuerzo desnudo. No, le digo, Tarzán de los monos. Edgar Rice Burroughs. Ahí está, es otro autor. Yo también caí en eso, pensé que era William Burroughs. Claro, por eso. Y también cuando me dicen, ¿y qué más leía? Sí, yo leo a Marx. No, leo a Groucho Marx. A Groucho. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que realizaste el primer video de animación para Los Redondos, que fue el tema Masacre en el Puticlub? ¿Cómo fue que le diste vida a esos dibujos? No, hay un error allí que, bueno, todos piensan que yo tuve demasiado que ver en esos primeros videos. El hermano Sky Bellinson era realizador cinematográfico, absolutamente artesanal. Sí. Hacía grandes producciones en Super 8. De hecho, creo que Sky empezó a trabajar en la música de una de las películas de su hermano, y ahí es el origen, digamos, de la banda que después más tarde supo ser Patricio Rey y sus Redondos. Entonces en algún momento el hermano de Sky además se le ocurrió incursionar por la animación, debido a que había entre el grupo, yo cuando hablo del grupo así que fue precursor a Los Redondos, hablo de un grupo mucho más grande que no solo incluía músicos sino artistas diversos, ¿no es cierto? En el grupo, que nos reuníamos habitualmente para hacer algunas producciones culturales, estaba Quique Peñas, fotógrafo y dibujante y sobre todo humorista, que fue el encargado de hacer los caracteres, los personajes para el primer video de Los Redondos. Después estaba Guillermo Bellinson, que el hermano de Sky, que fue el realizador cinematográfico, y muchos que ayudamos. O sea, para hacer una película de animación a veces se requiere mucho esfuerzo de muchos trabajadores combinados, ¿no es cierto? Y recuerdo que para esas animaciones, en realidad mi responsabilidad fue bastante leve, porque quizás trabajé en fondos, ¿viste? En alguna parte del paisaje, de lo que está por atrás. Hubo dos realizaciones, una Masacre en el Puticlub y otra que fue el Blues de la Artillería. Blues de la Artillería, sí. En esa también, fondeando con un soplete algunos fondos. Pero más tarde, cuando ya Los Redondos eran un grupo bastante masivo, empecé a trabajar en animación para hacer un poco escenografías para las actuaciones en los estadios, porque habitualmente hacíamos escenografías pero de tipo teatral, claro, que quedaban demasiado artesanales y precarias cuando las cosas sucedían en un gran estadio. Entonces empezamos a pensar que lo mejor sería proyectar algunas circunstancias artísticas móviles. Entonces, ¿empezaste a jugar con lo digital después? Claro. Entonces allí, en compañía de dos colegas con las cuales formé el estudio Cybergraph o Cybergraph, Manuel Moreno y Silvio Reyes, empezamos a trabajar en animación, ¿no es cierto? Y nos estrenamos en una presentación que hubo de Los Redondos en el estadio de Racing, sí, donde produjimos una animación referente a la salida del disco El último bondi a Finisterre.
Anteriormente yo había hecho también unas animaciones para un grupo amigo, o sea, la saga de Sarbeque, que donde estaba el hijo de la Negra Poli, Claudio. Y allí hicimos una animación llamada Citroën Violador. Sí, lo vi. Y bueno, y algunas otras animaciones que se hicieron así para decorar algunas de las presentaciones. Hubo una bastante larga que se hizo para la última presentación de Los Redondos en el Estadio Chateau de Córdoba, y no me acuerdo, pero debe haber algunas otras seguramente en River. En River también hicieron toda una serie de animaciones cortas. Para el disco Bam Bam Estás Liquidado, elegiste la pintura de Francisco de Goya, Los Fusilamientos, del 3 de mayo, creo que si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué te llevó a elegirla? ¿Qué te impactó de esa pintura? ¿Por qué? Bueno, incluso creo que hay algo acá por acá atrás. El contexto de época de Bam Bam era políticamente bastante complicado. Sí. Y nosotros teníamos la costumbre de tener un poco en cuenta la realidad social y política en algunas alusiones que se hacían tanto en letras o poemas de la banda como en la gráfica, ¿no es cierto? Siempre dije que mi inspiración estaba más bien en el lado de los diarios y de las noticias del día, más que en la fantasía. Entonces, un poco que estaban sucediendo cosas que eran bastante inexplicables, pero que daban cuenta de que había situaciones que no eran del todo alegres ni buenas para la República. Por ejemplo, en ese momento estaban sucediendo el asunto de la tablada, ¿no es cierto? Entonces había cosas muy oscuras ahí, poco entendibles. Entonces a mí me vino a la memoria una anécdota de Francisco de Goya, que contaba que cuando la revuelta española en el año 1806, en razón de que las tropas de Napoleón estaban invadiendo la península, justamente Goya había sido testigo, él contaba a través de una ventana, de unos fusilamientos que sucedieron justamente el 3 de mayo de ese año, donde las tropas francesas fusilaron a mansalva, porque amontonaron grandes grupos de paisanos españoles rebeldes, y los fusilaron en un lugar que era como llamado el Monte de la Piedad. Y bueno, esa anécdota de que a él lo había inspirado para pintar justamente los fusilamientos del 3 de mayo, me dio tela para fraguar una especie de cuadro de Goya, donde aparece justamente todo el cuadro, excepto una sustitución que hago, donde sustituyo a los soldados franceses por enfermeras de la Cruz Roja, y hago un personaje que está mirando todo eso como si fuera en un cuadro o como si fuera a través de una ventana. No se sabe a ciencia cierta lo que es. Y bueno, esa fue la idea. Para el disco de La Mosca y la Sopa también jugás con un poco esa idea política que se vivía en ese momento, los señores con cucharas en las manos, el cerdo y el pez, un gato colgando del brazo de un... Sí, hay una olla popular. Era un momento en que había cierta rebelión de jubilados, protagonizados por una militante, una luchadora que se llamaba Norma Pla. Y bueno, había habido una sentada y una olla popular en la Plaza Lavalle, recuerdo, que yo lo leí en el diario. Entonces también vi en una noticia destacada que algunos periodistas habían visto jubilados que comían gatos. Entonces, bueno, hice una olla popular, hice unos jubilados ahí, y incluso se me ocurrió, casualmente se me ocurrió, porque
unos días antes yo había encontrado un gato momificado en el techo de mi taller, entonces lo había guardado para ver en qué podía utilizarlo y bueno, cuando hice ese cuadro se me ocurrió pegarlo directamente como parte del cuadro. Ahí va. Ahí mucho tiempo después supe que me había anticipado muchísimo a un célebre pintor contemporáneo que se llama Damien Hirsch, que ha trabajado con animales embalsamados, incluso vendió un tiburón embalsamado en millones de dólares. Entonces yo pensar que yo lo hice un poco antes, 15 o 20 años antes, pero no pude venderlo en tantos millones. La escultura de Luzbelito nació particularmente para la idea del disco, o salió así jugando, te pusiste a jugar y salió esa figura tan famosa? ¿Jugás un poco también con la idea de si se quiere, de lo religioso, con la vela en la cabeza? Sí, de la figura. No, la figura de Luzbelito venía en principio inspirada de un dibujo que hice de una fotografía que había encontrado sobre una fotografía muy antigua, creo que era un daguerrotipo, que habían sacado a un esclavo fugado en Estados Unidos, en el sur. Ajá. En las plantaciones se había escapado un esclavo, parece, y lo agarran y le ponen una especie de grillo en el cuello con unas cadenas y le sacan una foto. Entonces esa foto la vi una vez y me impresionó, y de la foto hice varias versiones dibujando, porque la expresión del esclavo era muy interesante. Entonces bastante más tarde se me ocurrió trabajar en volumen, porque para el disco Luzbelito tenía una idea de hacer algo que apareciera en la tapa volumétrico. Claro. Porque en principio la idea fue hacer un holograma. Entonces, bueno, se me ocurrió llevar a la tercera dimensión la idea esa del esclavo y bueno, modelé en arcilla un busto. Y bueno, para poder relacionarlo un poco, se me ocurrió relacionarlo con la idea del nombre del disco, que se llama Luzbelito. Entonces, disculpa. Sí, no. Con Luzbelito, una vez que modelé en arcilla el busto, digamos inspirado en el dibujo del esclavo, se me ocurrió, para enlazarlo un poco con hacer un juego con el nombre que ya lo tenía, que era Luzbelito, ponerle una vela en la cabeza, haciendo una relación tipo luz-vela, ¿no es cierto? Entonces le metí una vela en la cabeza y quedaba como una especie de santo iluminado o algo así. La idea en principio era que esa imagen apareciera como un holograma en la tapa, pero digamos que estábamos un poco adelantados en el pensamiento y en el diseño a las posibilidades reales de realización, porque para hacer un holograma se necesitaba de hacer todo un proceso que lo hacían en ese momento se podía hacer en Estados Unidos. Habría que llevar el busto de Luzbelito a Estados Unidos, sacarle un tipo de fotografía muy especial, holográfica, y bueno, y allí mandarían las imágenes que habría que poner en la tapa del disco, pero ellos se quedarían con lo que llamaríamos un negativo, como lo que era un negativo fotográfico. Ellos se quedarían con una matriz. Entonces eso obligaba a que cada reedición del disco hubiera que encargarla a Estados Unidos, y eso podía llegar a ser difícil en algún momento. Entonces, bueno, lo reemplazamos por algo mucho más simple, que fue hacer un cuño seco, o sea, un estampado en la tapa del disco que quedara un poco en relieve la forma del Luzbelito. Después hay toda una historia que se tejió alrededor de esa figura, que la figura desapareció y después se la encontró en Brasil, ¿puede ser? No, eso ya es exagerado. No, sí, es cierto que la robaron en una exposición que hice acá en el Museo Municipal de La Plata. Pero 9 años más tarde hubo una comisión policial que fue a allanar una casa
donde aparentemente se depositaban objetos robados. Entonces se ve que había alguno de los policías, alguno de los agentes era ricotero, porque reconoció entre todas las cosas que había en esa casa el busto de Luperito, que estaba bien acondicionado en una caja. Entonces, bueno, me lo devolvieron y bueno, es como que estuvo 9 años desaparecido. Para el disco Octubre, una de las tapas más legendarias, creo que es la tapa del rock argentino, ¿jugaste un poco con la idea de las revoluciones? Sí, obviamente que el disco es un homenaje a todas las revueltas que hubo en la historia de la humanidad, sobre todo las revueltas de aquellos desposeídos que eran oprimidos por sus opresores, valga la redundancia. Entonces, bueno, se nos ocurrió que uno de los meses más revolucionarios podría ser octubre, por diversas circunstancias. Octubre tenía mucha significación dentro de la historia argentina, tenía significación dentro de la historia de la Revolución Rusa, y entonces, bueno, la idea fue ponerle octubre. Yo estuve jugando bastante con el asunto de la fuente tipográfica. Trataba de que parecieran las letras como del alfabeto ruso, claro. O sea, el alfabeto cirílico, que es ligeramente diferente al alfabeto romano. Entonces jugué dando vuelta a alguna letra, cambiándole el sentido y agregándole una K a octubre. ¿Ya tenías pensado utilizar los colores rojos, blanco y negro, que son colores muy fuertes que impactan mucho en la visión del que lo ve? Sí, el disco, había varias circunstancias. La principal eran las condiciones de producción del disco. O sea, el disco todavía era el segundo disco de Los Redondos y todavía se producía artesanalmente, como el primero. O sea que lo imprimíamos nosotros, la tapa la hacíamos. No, hacer la tapa no era solamente diseñarla en esa época. Hacer la tapa era realmente construirla. Era, como si digo siempre, comprar cartulina, cortarla, doblarla, pegarla, y previamente a todos los dobleces, estamparla. Y después eso reproducirlo en los discos de vinilo, que debe ser un trabajo el vinilo se fabricaba, ahí fue una fábrica que... La RCA Víctor tenía una fábrica de discos y ahí se llevaban las cintas y se prensaban los discos. Pero el asunto para nosotros era hacer la tapa a mano, o sea, estamparla en serigrafía, un sistema así muy artesanal, vinculado quizás como el grabado. Entonces hacíamos la tapa una por una, las estampábamos, luego las armábamos. Para estamparlas con ese sistema que, ya te digo, es bastante artesanal y primitivo, obviamente que no se puede pensar en una imagen muy compleja, una imagen que tenga muchos degradés ni nada por el estilo. Tienen que ser pocos colores, formas muy rotundas, muy recortadas, porque si no imprime bien. Eso no es como una imprenta offset que te reproduce todas las variantes de color que pueda haber. Entonces, bueno, no más de 3 colores, porque si no empieza a salir todo fuera de registro. Eso por un lado. Por otro lado, la significación de los colores. O sea, si iba a ser una tapa revolucionaria, no podían faltar ciertos colores que la historia les había dado ya categoría, como ser el anarquismo, por ejemplo, tenía que tener negro. Como ser las formas para que se vean. Bueno, el blanco era, en realidad, no era un estampado blanco, era el blanco del fondo de la cartulina. O sea, la parte no estampada era el blanco. Y el rojo no podía faltar en banderas, etcétera. Yo le agregué un gris ya como un lujo. Ajá. Para darle un poquito de redondear un poco las formas, ¿no es cierto? Darle algún sombreadito a los rostros de las multitudes, etcétera, etcétera. Entonces los estampados fueron 3 colores, fueron rojo, negro y gris. El blanco era el blanco natural de la cartulina. La imagen del esclavo aparece mucho después. Aparece después cuando Los Redondos siguieron presentando durante varios meses de octubre, y aparece la posibilidad de hacer un ciclo de recitales en el Club Obras Sanitarias. Entonces allí hago un aviso para el diario y de repente ese aviso
empieza a verse reproducido por todos lados. Empezamos a ver en las banderas de los chicos y sobre todo en las remeras, y bueno, empieza a transformarse en un símbolo así más allá de la propuesta estética que hacíamos nosotros. Parece que había calado bastante hondo el dibujo del esclavo. Entonces mucha gente lo asocia con la tapa de octubre por el hecho que cuando salió el CD, sí, o sea, cuando ya empezaron a producirse todos solamente CDs, hubo que hacer la versión de octubre en CD, y entonces yo lo agregué en la gráfica del CD. Yo digo siempre, lo agregué a pedido del público, porque todos querían ver eso en el disco octubre. ¿Qué te sucede a vos en lo personal? Creo que en la Argentina es el único caso el tuyo de un artista plástico que ha trascendido tan fuertemente, inclusive fronteras. Creo que hay gente, uruguayos, no sé si habrá algún argentino dando vueltas por Europa que haya reproducido tu arte. ¿Qué te pasa en lo personal con eso? Trascendiste de una manera increíble Es notable, en el corazón, sí, de nosotros, digo, de la gente, de los chicos. Para mí es tan notable como para cualquiera. Yo obviamente me siento sumamente emocionado y gratificado por ese hecho, porque uno de última uno dibuja, pinta o hace realizaciones de tipo artístico para la gente, y si eso recibe una aceptación de la gente es la mayor gratificación que puede tener un realizador. Así que bueno, me siento lógicamente muy honrado y me emociona verlo a veces en la piel todas de partes. Incluso en estos tiempos he estado convocando a mucha gente que anda por todas partes a que me envíen fotografías de donde ven la imagen. ¿Ya te han llegado imágenes? He juntado millares, y la idea es que quizás no dentro de tanto haga una exposición donde en realidad la obra que yo presente sea la obra que han hecho todos. O sea, hacer reproducciones de todas esas fotografías y hacer un gran tapiz o algo así. En principio hasta hice una animación con eso, una propuesta rápida. Bien, yo quiero agradecerte infinitamente por el espacio que me has dado. Gracias por recibirme a mí, a la Radio de las Madres. Le mandamos un saludo al señor Daniel Ballester. Y quiero agradecerte infinitamente, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a vos por dedicar atención a mi persona. Y bueno, mando también un agradecimiento a la radio, a las madres, a la audiencia que tengan, y bueno, a vos por haberte acercado hasta acá. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto.